Y adelante, Juan, no te escuchamos, pero seguro dices algo padrísimo. No, no. Muchas gracias, Itzia. Bueno, pues yo soy Juan Méndez, soy profesor de tiempo parcial de la Universidad de las Américas, Puebla, y pues soy maestro en antropología social, ¿no? Hoy, como ustedes saben, tenemos la presentación de de tres ponencias más bien, muy importantes sobre el tercer sector y el común denominador de estas tres ponencias es la evaluación y las formas de impacto y la experiencia que se va adquiriendo con los proyectos que se van realizando en cada una de estas organizaciones. No, sin más por el momento, no me queda más que presentar a la primer ponente y la primer ponencia, que lleva por título La sistematización de experiencias, transitando una evaluación basada en el aprendizaje, de Alina Fabiola Alonso Sumano, que también está adscrita a la Universidad de las Américas Puebla. Alina, por favor. Hola, buenas tardes. Pues yo les voy a compartir un poquito de este trabajo que he realizado, que partió sobre todo de una experiencia que yo estoy teniendo formativa en el servicio social con Fundar. Y es en este espacio donde nos empezamos a cuestionar mucho sobre qué tipo de evaluación estamos haciendo desde las organizaciones de la sociedad civil. Y yo en este momento, como fue cuando recordé una experiencia que yo había tenido en un trabajo previo con una organización que se llama Acciones para el Desarrollo Comunitario, donde se hizo un trabajo y posteriormente se hizo una sistematización de experiencias, ¿no? Y entonces fue ahí cuando empezamos a cuestionar y a querer plantear nuevas formas de hacer una evaluación más cualitativa y sobre todo pues que tomara y retomara el aprendizaje como punto focal de, del objetivo, ¿no? De una evaluación. Entonces, pues ya se crea este documento, que es el que voy a presentar hoy. Yo soy Alina Fabiola Alonso Sumano, Alina Alonso, y actualmente soy estudiante de la Universidad de las Américas. Bueno, entonces, un poquito queríamos, bueno, quiero, porque al final este documento lo escribí, fue la evaluación en América Latina, ¿no? Cómo se construyó la evaluación, bajo qué parámetros y cómo empezó a existir, ¿no? Esta necesidad de evaluar, que hoy en día creo que cualquier persona que esté involucrada en el tercer sector sabe que la evaluación es un punto crucial, ¿no? Y que es demandado tanto por financiadoras como por el mismo trabajo, ¿no? Y la misma organización interna, ¿no? Entonces la evaluación en realidad empezó, bueno, sé que es un poco introductorio y que la mayoría de ustedes quizá ya lo conocen, pero bueno, en el Consenso de Washington de 1989 se emitieron ciertas recomendaciones, ¿no? Y estas recomendaciones el objetivo era transformar estas estrategias, ¿no? De desarrollo. Y sobre todo en América Latina, ¿no? Y entonces es ahí donde se plantean cómo implementar estos nuevos marcos de monitoreo y evaluación. Hay que saber que el Fondo Monetario y el Banco Mundial, sus objetivos principales eran que estos préstamos que se estaban dando para crear proyectos y crear distintos proyectos de desarrollo en Latinoamérica se estuvieran haciendo de manera apropiada o que cumplieran como con los objetivos para los que se les fue otorgado el préstamo, ¿no? Entonces es aquí donde la evaluación y el monitoreo empiezan a tener más fuerza y a tener una demanda, pero esto se hacía muchísimo más a nivel gobierno, ¿no? Todavía no era tanto las organizaciones de la sociedad civil, sino el gobierno tiene que demostrar que su dinero se está yendo a problemáticas, a los objetivos para los que se les fue propuesto, ¿no? Entonces, pues bueno, empieza la evaluación como a entrar en este mundo. Y es entonces ahí donde se fundan organismos autónomos en Latinoamérica, en toda Latinoamérica. En México fue el caso del Coneval. Y esto es para que hubiera un instituto o un organismo autónomo que pudiera evaluar al gobierno sin que se hiciera de manera
un poco chueca, ¿no? O sea, sin que pudiera el presidente o cualquier persona de la administración decir como, oye, necesitamos que nos evalúes bien porque no estamos yendo como nos gustaría, ¿no? Y por eso se crean estos organismos autónomos. Y bueno, más o menos por los mismos años, cuando hay con lo del consenso de Washington, es cuando empieza como este boom de las ONGs, ¿no? Y pues muchos teóricos lo explican en términos de, pues hay una disminución del estado de bienestar, y entonces el Estado no está siendo capaz de hacer que la población no viva en pobreza extrema, que cumplan con los derechos básicos. Entonces, la ciudadanía se empieza a organizar y empiezan a formar organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y bueno, la evaluación empieza a sentirse como una necesidad también de estas organizaciones, ¿no? Porque ellas también reciben financiamientos y ellas también tienen objetivos claros, ¿no? Entonces, es por esto que las organizaciones de la sociedad civil también se plantean cómo construir modelos de evaluativos, ¿no? Y es aquí, ahora, donde yo me pregunto, como, ¿qué retos son a los que se enfrentan, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil? Y esto creo que cualquier persona que haya estado involucrada en trabajos comunitarios o en trabajos de proyectos sociales se lo ha preguntado porque es una confrontación como directa, ¿no? ¿Cómo se pueden medir procesos y resultados para los que los indicadores parecen ser insuficientes? Y es que cuando estás en un trabajo comunitario y estás en un trabajo social, es muy complicado como tratar de meter todo un proceso, toda una experiencia en un indicador, ¿no? Y es que creo que esto empieza porque las mismas particularidades del trabajo en una ONG o en ciertas OSCs son complicadas, ¿no? Son complicadas como de digerir, de sintetizar, inclusive como de plasmar, ¿no? Entonces, las estrategias evaluativas estandarizadas que se han no obligado, pero quizá presentado como opción, muchas veces no son suficientes, ¿no? Entonces, lo que ha pasado muchas veces es que la evaluación empieza a ser más un proceso burocrático. Entonces, no se evalúa realmente para aprender qué pasó o qué cosas se podrían mejorar en el trabajo, sino se evalúa para decir que se evaluó, ¿no? O se evalúa para decir para cumplir como en este requerimiento para que le den cierto financiamiento, ¿no? Entonces, más allá de ser esta experiencia donde hay un aprendizaje y donde ese aprendizaje se aplica y donde es significativo para las personas tanto de la organización como quien recibe o quien está participando del otro lado, lo que pasa es que es una experiencia como simplemente burocrática, ¿no? Y bueno, entonces creo que es de aquí donde empieza este interés a investigar la evaluación, ¿no? La evaluación en sí como un elemento, como un objeto de estudio que puede ser súper enriquecedor, porque al final puede ser una experiencia de aprendizaje, ¿no? Creo que la evaluación, más allá de ser algo que sirva para cumplir con un objetivo, bueno, más bien, con que sea utilizado para obtener un financiamiento, es una estrategia que puede ayudarnos a conocer quiénes somos como organización, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, es decir, como tener una buena memoria institucional y también decir como, bueno, a nosotros qué nos interesa, ¿no? ¿Qué son los resultados que nosotros esperamos, pero que tengan que ver también con nuestros propios objetivos y nuestras propias formas de consolidarnos, ¿no? Como nuestro propio trabajo, ¿no? Y no tener que cumplir solamente con una cifra, ¿no? Sino, ok, sí, la cifra, pero también el proceso, ¿no?
Y es un poco esto a lo que voy, ¿no? Como no es una guerra en contra de los datos cuantitativos, porque los datos cuantitativos son fundamentales y nos pueden dar una gran idea de dónde estamos. Pero también es importante tomar en cuenta que sí tenemos que tomar en cuenta también los datos cualitativos, ¿no? Sé que siempre hay aquí una ambulancia. Sé que siempre es complicado, ¿no? Como que parece que hubiese como esta guerra entre cuantitativo y cualitativo, pero no es ninguna guerra, como la evaluación puede ser mixta y debe de ser mixta, porque así puede enriquecerse muchísimo. Entonces, la evaluación, para mí, en este tema tenemos que tomar en cuenta como cuáles son las experiencias de las personas que viven este proyecto, cómo lo viven y qué cosas cambiarían para mejorar su implementación, ¿no? Entonces, la metodología de esta investigación fue un poco revisar esta historia, este recuento histórico de qué y cómo se ha construido la evaluación. Y sobre todo la evaluación cualitativa, ¿no? La evaluación que considera el aprendizaje. Y también se hicieron 2 entrevistas semiestructuradas con justo personas que han estado involucradas en esta estrategia específica que se llama sistematización de experiencias, ¿no? Y lo que se quiso hacer fue documentar cuáles habían sido sus experiencias justo de esta sistematización, pero también si consideraban que eso era una estrategia evaluativa, porque muchas veces se piensa, y en general también con la antropología, que la subjetividad es un error, ¿no? O es una cuestión que debemos como de ignorar, como decir, no, porque no es objetiva, ¿no? Pero al final, yo creo que más que una valoración, o sea, más que la sistematización de experiencias sea una valoración del proyecto, es una construcción sí narrativa, pero del quehacer tanto positivo como negativo que pasó, ¿no? Entonces, es más bien sí de manera narrativa, pero también muy evaluativa, porque estás reflexionando si desde el principio cómo fue construyéndose el proyecto y también qué resultados se obtuvieron, ¿no? Y si esos se cumplían con los objetivos planteados. Entonces, bueno, como yo parto desde que sí es una estrategia evaluativa y, bueno, esta fue la metodología del documento. Igual, perdón si estoy hablando muy rápido, pero es que me da cosa que no me alcance el tiempo. Y bueno, entonces, ahora entrando a lo profundo, como cuáles fueron estas experiencias de la sistematización justo de la sistematización de experiencias, perdón por el doble experiencias. Básicamente es que esto hizo que los participantes del proyecto, tanto los facilitadores como las personas que participaron en los diversos talleres, que pudieran conocer cuál fue su rol, si siempre fue claro, pudieran ver si se apropiaron de ciertas metodologías y también de ciertos conceptos, y también digerir y construir una historia de cómo fue la vivencia dentro del proyecto, ¿no? Y entonces es sumamente importante porque creo que a veces los procesos de evaluación se reducen a lo que se hizo y no tanto a cómo se hizo y cuál fue también la experiencia de quien lo hizo, ¿no? Como si ese trabajo a quien lo realizó, a quien lo facilitó, le brindó algo positivo, le transformó un poco, le enseñó cosas. Y también cuáles fueron esos pequeños errores que quizá no entrarían en una serie en una matriz, por ejemplo, pero que quizá porque no fueron errores contundentes, ¿no? No destruyeron el proyecto ni crearon como una problemática demasiado grave, pero que hubo fricciones, ¿no? Hubo ciertas fricciones, ciertos conflictos que no se gestionaron de la manera más apropiada, ¿no?
Entonces, en este caso lo que encontramos mucho es que hay una gran necesidad de incluir muchas voces, ¿no? No solo de quienes recibieron los talleres, sino también quienes facilitaron, quienes coordinaron, quienes aplicaron para el financiamiento, quienes recuperaron las experiencias, o sea, como que se tiene que tomar en cuenta todo. Obviamente esto solo puede ser posible en un trabajo de de un grupo pequeño, ¿no? O sea, porque me imagino, el tercer sector es enorme, ¿no? Entonces hay organizaciones pequeñas que no podrían darse el tiempo o la cabida de hacer todo esto, ¿no? Pero hay otras que sí, y creo que esa es la cuestión a la que debemos enfrentarnos, ¿no? De pensar que podemos plantear alternativas distintas, ¿no? Como organizaciones de sociedad civil, de presentar nuevas formas, ¿no? Y creo que la evaluación tiene que ser una de las cosas que nos replanteemos, ¿no? Y digamos, bueno, sé que quizá a una larga escala esto no se puede hacer, pero desde donde yo estoy parada sí, y entonces vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, otra cosa que se vivió, se entendió de la experiencia fue que hay que ser flexibles en cómo construimos ciertos indicadores, pero tampoco tan flexibles que puedan ser siempre así, ¿no? O sea, como no puedes decir, no podemos ser súper rígidos porque también los procesos son complicados, ¿no? Pero tampoco podemos simplemente dejar de evaluar, ¿no? O dejar de tener ciertos objetivos, ¿no? Marcados como con ciertas metas claras, ¿no? Y bueno, también es que es muy importante tomar en cuenta marcos que se adapten a nuestros contextos como ONGs y el trabajo que realizamos, ¿no? No podemos pedir hacer un trabajo, por ejemplo, pienso en si solo importa el número de beneficiarios, pero nuestros trabajos siempre han sido pequeños y porque les damos mucho seguimiento o porque se plantea como una forma menos de cantidad y más como de seguimiento, por ejemplo. Entonces, plantearlo de esa manera y decir por qué estamos priorizando esto y construir también desde nuestra forma de consolidarnos como ONG, ¿no? Y creo que esto también podría hasta como equiparar, creo que ya... Te queda un minuto, Alina. Sí, bueno, pues esto, ¿no? Y entonces así rápido como hacia dónde vamos, pues vamos hacia construir estos paradigmas, o sea, vamos a construir nuevos paradigmas que incluyan métodos mixtos, que incluyan a las experiencias de las narrativas y que estas estrategias evaluativas realmente quieran hacerse para aprender y no solo para decir lo que estuvo mal o para decir sí cumplimos con todo, sino que genuinamente si se hizo un trabajo y se hizo bien, pues perfecto, que cómo lo podemos mejorar, ¿no? No solo que se hizo bien y listo, ¿no? Y si hubo cosas ahí que podríamos modificar, también excelente, ¿no? Y bueno, termino con esto, que yo creo que la evaluación, el monitoreo y el seguimiento pueden ser grandes detonantes de reflexiones que nos permitan recuperar aprendizajes a partir de la experiencia. Y espero que con esta se queden. Perdón si fui muy confusa, también soy novata en esto, pero creo que la evaluación es un tema que se tiene que discutir y debemos de perderle el miedo a evaluar. Y gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Alina. Interesante presentación. Vamos ahora con la segunda presentación del día, que es diseño de evaluación del impacto del programa Ahorra y Emprende, resultados preliminares de línea base. Las ponentes son Mónica Georgina Cinco Basurto, Nancy Pérez Villegas y Cristel Ruiz Párano. Ellas son de la Fundación Educa México, Asociación Civil. Adelante, Nancy. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Nancy Pérez y represento a Fundación Educa México. Muchísimas gracias por este espacio. Sabemos y reconocemos la importancia
del Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector. Y este espacio para nosotros es muy importante porque nos permite compartir la experiencia de la Fundación justo en el diseño de evaluación de impacto de uno de los programas más importantes para nosotros, que se llama Ahorra y Emprende, y compartir los resultados preliminares de línea base que hemos obtenido en esta primera parte de la evaluación. La evaluación fue diseñada por Mónica Cinco Basurto, que es directora general de nuestra fundación, por Cristel Ruiz Páramo, que es responsable de la implementación del programa, y bueno, las tres en conjunto fuimos asesoradas por el Centro de Evaluación e Innovación Social, el CEIES. Voy a contarles el marco de referencia de la fundación, sobre todo porque este marco de referencia de lo que es Educa y de cómo se ha ido generando este diseño, pues en realidad forma parte de nuestro marco conceptual y de diseño de la propia evaluación. Entonces, contarles que, bueno, Fundación Educa México es una organización civil que desde hace 25 años ha consolidado una red de 92 escuelas fundadas por emprendedores sociales, que son justo asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada, que brindan servicios educativos y servicios integrales a niñas, niños, jóvenes en distintos niveles, desde inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, y algunas de estas instituciones combinan servicios de casas hogar e internado. Nuestra misión como fundación es fortalecer a estas escuelas para que justo estas niñas, niños, jóvenes y maestros se conviertan en agentes de cambio plenos y felices que contribuyan al desarrollo sostenible. Y nuestra visión es poder lograr que las mejores prácticas de la red tengan un impacto nacional y global, y justo Ahorra y Emprende es una de las mejores prácticas que consideramos. Educa impulsa dos programas, sostenibilidad institucional y empoderamiento de las personas. El programa de empoderamiento de las personas tiene el objetivo de lograr que estos estudiantes, directores y maestros que forman parte de estas escuelas tomen decisiones autónomas y actúen asertivamente para satisfacer sus necesidades y solucionar problemas. El programa está integrado por 7 proyectos, uno de ellos es justo Ahorra y Emprende, del que les voy a contar, y el objetivo de Ahorra y Emprende es lograr que niñas, niños, jóvenes de la red Educa mejoren su propia realidad económica y social a través del ejercicio de 3 competencias básicas para nosotros: educación socioemocional, educación financiera y emprendimiento. Ahorra y Emprende ha sido implementado por nosotros desde hace 13 años y ha sido inspirado en un programa de educación social y financiera de la organización llamada Platón Internacional, que es un programa que se implementa en más de 100 países en todo el mundo. Les voy a platicar sobre los antecedentes y la problemática que para nosotros significa el marco de relación causal y de efectos. Nosotros consideramos que estas problemáticas se comparten en el contexto nacional de escuelas e incluso en un contexto internacional. Sin embargo, vamos a asegurar o afirmar estas condiciones en las escuelas de la red Educa que forman parte de nuestra organización. Estas escuelas no incorporan programas de educación socioemocional. Hemos identificado que hay algunas iniciativas y actividades intermitentes, sin embargo, no hay una capacitación formal para maestros ni padres de familia, lo que genera, por supuesto, niñas, niños y jóvenes con bajas o nulas competencias socioemocionales, y particularmente nos referiremos a la autoestima, la autoconfianza, la proactividad, las conductas conciliadoras, la socialización y la definición de metas personales. Estas escuelas tampoco incorporan programas de educación financiera que promueven que sus estudiantes, familias y maestros administren de manera eficiente sus recursos, elaboren presupuestos personales y familiares, ahorren utilizando servicios e instrumentos financieros y fortalezcan su patrimonio alcanzando una salud financiera. Por lo tanto, bueno, también observamos a niñas, niños y jóvenes con bajas o nulas competencias de educación, inclusión y salud financiera. Estas escuelas también tienen nulas o escasas políticas y prácticas de consumo responsable y desarrollo sostenible que promueven, por supuesto, el uso óptimo de recursos naturales, materiales y económicos, capacitación para estudiantes, familias y maestros, y la implementación de estrategias y mecanismos de evaluación y monitoreo del consumo y de sus resultados de este consumo.
Por lo tanto, observamos a niñas, niños y jóvenes que practican un consumo impulsivo en diferentes recursos, bienes y servicios, además de productos. Y por último, estas escuelas no tienen incorporado en sus planes de estudio un programa estructurado que promueve el emprendimiento social y financiero. Por lo tanto, observamos a niñas, niños y jóvenes con nulas o escasas aspiraciones y capacidades de desarrollo para alcanzar metas personales y profesionales. Esta es la problemática a la que está dirigido el programa. Y bueno, contarles cuál ha sido la experiencia de Educa en este diseño. Primero, como marco de referencia, les contaba, desde hace 13 años implementamos el programa, pero particularmente desde hace 3 años iniciamos un proceso de actualización de la teoría del cambio con contenidos y materiales del programa. Actualizamos el objetivo del programa y definimos, como les había comentado, que el objetivo sería que niñas, niños, jóvenes de la red Educa mejoren su propia realidad económica y social. Los contenidos y la metodología de implementación está enfocada en el desarrollo y en el ejercicio de competencias socioemocionales, financieras y emprendimiento, y la metodología de aprendizaje está centrada en la persona y en el trabajo colaborativo. El programa se enfoca en 3 ejes formativos: empoderamiento, ciudadanía económica y salud financiera, y emprendimiento, y en 8 temas transversales que son los que ustedes pueden ver en pantalla: desarrollo sostenible, autoconocimiento, autoestima, cultura de paz, inclusión, equidad, derechos y responsabilidades, y manejo de riesgos. Para mí es importante que puedan ubicar estos ejes formativos y estos temas transversales porque justo forman parte importante, o sobre estos ejes y temas transversales dirigimos el diseño de la evaluación. Hablarles de la estrategia de intervención y de implementación nos permitirá también compartirles hacia el marco de referencia de los cambios que esperamos al implementar el programa. El programa se implementa a través de 20 a 24 clases escolarizadas, es decir, el programa forma parte de la currícula de estas escuelas, y durante estas clases ellos desarrollan proyectos individuales o colectivos a lo largo de alrededor de 10 meses. Utilizan materiales con contenidos y ejercicios, tanto estudiantes como maestros, se utiliza material audiovisual para fortalecer conceptos, se impulsan talleres y actividades complementarias y la capacitación es permanente con los maestros. También de manera permanente se socializan y retroalimentan los proyectos generados. El periodo de implementación es un periodo longitudinal, se implementan de 6, 9 a 12 años. El programa está diseñado para ser implementado desde el primer grado de primaria hasta el último grado de bachillerato. No todos los estudiantes pasan por todos estos niveles educativos. Los contenidos se abordan de manera gradual y diferenciada por grado escolar. Los contenidos son interdependientes y vinculados de manera permanente, y esto se hace para estimular el desarrollo y ejercicio de competencias. Este año particularmente incorporamos escuelas. El programa desde hace 13 años ha implicado la participación de alrededor de 17 escuelas, con más de 3,000 estudiantes por año, y este año particularmente incorporamos escuelas, por lo cual decidimos que era el momento idóneo para levantar una línea base. Definimos una secuencia lógica de resultados intermedios como precondiciones para lograr el resultado final, y para cada uno de estos resultados intermedios y por supuesto el final, se establecieron indicadores que dieran cuenta de los cambios. La secuencia lógica de resultados es la que ustedes ven en pantalla. En realidad es una manera resumida de poderles mostrar la secuencia lógica de resultados, pero para cada nivel de planeación, es decir, el propósito del programa, cada uno de los ejes y lo que les explicaba en la lámina anterior, cada uno de los temas transversales, para cada uno de estos niveles se definieron resultados intermedios, y para cada resultado intermedio se definieron indicadores. Por decir o ejemplificar este ejercicio, para el propósito del programa identificamos por lo menos 3 resultados intermedios que se muestran en la pantalla: alcance de metas de ahorro, dominio de técnicas de emprendimiento y ejecución del emprendimiento sostenible. Como no voy a hablar tanto del contenido del programa, esta es una manera simplemente de ejemplificar el diseño de la evaluación y cómo fuimos identificando resultados finales, intermedios e indicadores.
Definimos en este primer momento que los actores de cambio para efectos del proceso de evaluación serían los estudiantes y particularmente los estudiantes de las escuelas que se incorporan este año. La evaluación fue realizada con un grupo de estudiantes, como les comentaba, que reciben por primera vez el tratamiento o que se incorporan por primera vez en el programa. Determinamos un grupo control a partir del conocimiento que Educa tiene de la población, más que utilizar aspectos estadísticos. Sin embargo, levantamos datos que nos permitirían hacer un análisis posterior a los resultados, sobre todo si alguno llamaba nuestra atención. Datos como género, promedio escolar del ciclo escolar pasado, cuotas de recuperación que los estudiantes pagan. El levantamiento se implementó a través de un cuestionario mediante el sistema de encuestas en línea SurveyMonkey. Previamente se pilotó y el cuestionario está integrado por 159 reactivos. Participaron 7 escuelas con diferentes planteles en el país, alrededor de 109 grupos de secundaria y bachillerato. Se recolectaron más de, 1,361 respuestas y estas respuestas correspondían tanto al grupo control como al grupo de tratamiento. La tasa de compleción del cuestionario fue del 75% como promedio para ambos grupos y el tiempo que dedicó cada estudiante a responder este cuestionario fue de alrededor de 30 minutos también en promedio. La línea base, esta evaluación implica 3 momentos. El primero, que fue el que estamos compartiendo en estos momentos para levantar la línea base. Aplicaremos un segundo levantamiento en junio para poder obtener resultados intermedios y a través de la comparación de la línea base con los resultados intermedios podremos obtener indicios de evaluación de impacto. Como ¿qué encontramos en esta primera parte de la evaluación? Como les comentaba, estos resultados corresponden al momento antes de la intervención o del inicio del programa en estas escuelas. Lo que presentamos, lo que obtuvimos ha sido un promedio. Definimos un grupo de reactivos, como les comentaba, para cada resultado intermedio. Entonces, lo que obtenemos es el promedio según la escala del grupo de reactivos de la encuesta aplicada, así como el porcentaje de estudiantes que alcanzaron niveles mínimos, suficientes o deseables de cada indicador. Para todos los casos, el resto del porcentaje ubica a los estudiantes por debajo de ese mínimo, suficiente o deseable. Algunos resultados intermedios no se midieron en esta primera parte, se medirán en la segunda, y eso porque corresponde justo al proceso de implementación. Muchos de estos resultados intermedios se derivan de la ejecución de los proyectos que les comentaba realizan los estudiantes. En estos momentos, ambos grupos, tratamiento y control, muestran diferencias que no son significativas, por lo tanto, los resultados que obtuvimos fueron un promedio para ambos grupos. Esta información en realidad para nosotros es el punto de partida, lo que nos va a permitir monitorear de manera continua el desempeño, es decir, los resultados intermedios que vamos a ir obteniendo y por supuesto llegar al resultado final del programa. Para monitorear el avance de los resultados intermedios y finales, esta experiencia de diseño también implicó el desarrollo de un instrumento que nos servirá como fundación para poder implementar un sistema de monitoreo y evaluación del programa, lo que llamaremos la matriz de monitoreo y evaluación. Por supuesto, los resultados para la fundación son muchos, los aprendizajes son muchos. Hoy tenemos una base de datos muy rica en resultados y, por supuesto, en datos minuciosos. Y algo para poder empezar a cerrar mi participación, les mostraré, como les comentaba, para cada nivel de planeación de nuestra teoría, definimos resultados intermedios. Para cada resultado intermedio definimos indicadores, definimos una escala que significa el número de reactivos que corresponden a ese resultado, definimos niveles mínimos y suficientes y podemos hoy obtener o conocer el promedio y el porcentaje de estudiantes que alcanzaron ese nivel mínimo y suficiente. Por supuesto, los pasos a seguir para la fundación es que a partir de estos resultados obtenidos de la línea base, pues nos ha hecho, justo como la ponente anterior decía, reflexionar sobre las relaciones.
No sé si es una pregunta, pero bueno, nos ha hecho reflexionar sobre las relaciones de causa y efecto que les presentaba anteriormente, como la problemática justo atendida por el programa. Muchos resultados se encuentran por arriba de lo que nosotros esperábamos para hacer una línea base. Por lo tanto, hoy en el diseño seguimos aprendiendo y replanteando si habrán cosas que tomaremos como referencia o tomaremos decisiones para el segundo levantamiento. Uno de ellos es saber si los niveles que les comentaba de mínimo y suficiente se moverán para poder obtener, obtener resultados distintos. Y bueno, por supuesto, una vez que se haga el segundo levantamiento, que nos permitirá conocer resultados intermedios y podamos comparar los resultados de esta línea base, podremos conocer los resultados de impacto del programa y sobre todo pues tomar muchas decisiones. Actualizar los datos de nuestra relación causal, confirmar hipótesis de cambio, saber si nuestro sistema de monitoreo necesitaría robustecerse o fortalecerse y sobre todo saber si es necesario hacer ajustes en los contenidos del programa o en la implementación. Entonces, bueno, de momento es la experiencia que desde Fundación Educa queremos compartir. Muy bien, muchísimas gracias, Nancy. Es una muy buena presentación y creo que tiene puntos encontrados y puntos distintos de la presentación anterior, pero eso lo vemos al terminar esta ponencia. Muy interesante, muchísimas gracias. Continuamos con Macrina Cisneros, con la presentación de la importancia del estudio institucional en las organizaciones del tercer sector, genealogía del Centro de Comunicación Cristiana de Bienes. Ella es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien, Macrina, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Pues bueno, esta ponencia deriva de una investigación que se realizó para una tesis de licenciatura de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y pues bueno, quisiera empezar destacando que el estudio institucional permite recuperar experiencias de las organizaciones a las que se estudia, como fue en este caso. Y pues nos permite reconocer el trabajo colaborativo con otras organizaciones, conocer la finalidad que cada institución tiene y los elementos que intervienen en cada uno de sus procesos institucionales. También nos permite identificar situaciones adversas a las que se ha enfrentado la organización, así como conocer el funcionamiento interno y externo, aquellas políticas implementadas de manera interna o aquellas políticas públicas que están, a las que se encuentra sujeta la organización, además de conocer todos aquellos modelos de intervención que se emplean dentro de la organización. Y pues bueno, dicho esto, inicio con los antecedentes de la investigación. Pues tenemos la historia de las ONG a nivel internacional, las cuales surgen después de la Segunda Guerra Mundial, con la firma a una Carta de las Naciones Unidas en 1945. Contextualizamos a la organización que se estudió dentro de las organizaciones del tercer sector, que son aquellas que actúan sin ánimo de lucro. En un contexto nacional, pues podemos mencionar como antecedentes en los años 30 la reforma agraria, en 1968 el movimiento estudiantil y en 1985 el terremoto de la Ciudad de México. Esto lo menciono porque a partir de estos sucesos surgen algunos grupos organizados que en algunas ocasiones se llegaron a consolidar como organizaciones formales, las cuales cobraron una figura jurídica de asociación civil o de institución de beneficencia privada o institución de asistencia privada, como es el caso de la institución que se estudió. Y pues para ello también se retoma como parte del antecedente teórico todas aquellas características de las instituciones de asistencia privada y pues bueno, que en este caso en la Ciudad de México las regula la Junta de Asistencia Privada. Y como problemática tenemos pues en el momento en el que el Estado deja de asumir ciertas responsabilidades en cuanto al bienestar de la población, empiezan a generarse estas brechas de desigualdad y exclusión exclusión, segregación y pues bueno, surgen algunos grupos vulnerables en la sociedad. Entonces es por ello que hay diferentes formas de organización
que surgen de estos movimientos y se transforman en organizaciones no gubernamentales, las cuales pues pertenecen al tercer sector y pretenden atender ciertas necesidades de estos grupos, es decir, son organizaciones que de una manera u otra su ayuda ya está focalizada para determinada población. En la justificación del estudio, pues bueno, es un estudio institucional que tuvo como finalidad realizar la reconstrucción histórica del Centro de Comunicación Cristiana y de Bienes, que bueno, voy a hacer referencia a la organización con sus siglas, que son CCB, y partimos de la vida del fundador, el contador Salvador Domínguez Reynoso. Esto es meramente por el tipo de estudio que se realizó y el método genealógico que nosotros estamos utilizando, que nos pide también pues tener como el antecedente el momento actual de la institución y hacia dónde va, ¿no? Pero de eso pues voy a hablar un poquito más adelante. Y pues bueno, el antecedente del fundador nos va a permitir comprender cómo se conforma la institución. Se retoman aspectos básicos de la doctrina social cristiana que permiten conocer parte del fundamento y los principios rectores de la organización. Aquí como acotación quisiera aclarar que la doctrina social cristiana es aquel conjunto de conocimientos de la teología y de las ciencias sociales en el campo de lo social, que versa únicamente en la promoción integral de la persona y el respeto a su dignidad humana. Y pues bueno, también en este estudio se toma o se retoma la participación de las y los trabajadores sociales en todo el proceso histórico de la institución. También se destacan los proyectos implementados y los modelos de intervención que fueron diseñados a lo largo de su historia. Como preguntas de investigación, tenemos cuáles son los principios de la doctrina social cristiana para asistir a grupos vulnerables y de acuerdo a la evolución y demanda, influye la profesión de trabajo social para poder incrementar la capacidad de respuesta y atención creando sus propios modelos de intervención y cuáles son los modelos de intervención comunitaria que ha empleado el Centro de Comunicación Cristiana y de Bienes. De estas tres preguntas de investigación se derivó un supuesto hipotético que es: la conformación de CCB y AP es derivada de las necesidades vividas en común por parte de las personas que inician esta institución, basándose en fundamentos de la doctrina social cristiana para asistir a grupos vulnerables. De acuerdo a la evolución y demanda, influye la profesión de trabajo social para poder incrementar la capacidad de respuesta y atención, creando sus propios modelos de intervención. Pues bueno, esta hipótesis se formula a través de las preguntas, como ya lo había mencionado. Pues el tipo de estudio es un estudio cualitativo, exploratorio, documental y de campo con un enfoque sistémico. Este enfoque nos permite visualizar a la institución como parte de un entorno y cómo es que esta institución se va vinculando con diferentes instituciones, se va interaccionando y también cómo todo este tipo de comunicaciones van a influir de manera interna en la organización. La temporalidad del estudio fue de agosto de 2019 a mayo de 2020 y se entrevistó a un número reducido de personas que han participado o que siguen participando en la organización. Como ya lo había mencionado, se utilizó el método genealógico, que es un procedimiento técnico que utiliza entrevistas para recolectar datos a través de individuos de referencia o informantes claves, así es como les denomina el estudio. Se determina un ego de referencia, que es en este caso nuestro ego de referencia en esta investigación fue el contador Salvador, el fundador de la organización. Y bueno, posteriormente, después de recoger estos datos, se hizo el análisis de la información. Para ello también se diseñaron dos diferentes tipos de instrumentos. Un instrumento enfocado a los informantes claves, a las personas que se entrevistaron, y otro instrumento que... Pasa buena hora, con despacio, por favor. Ok. Y otro instrumento que se enfocó a determinar el estudio institucional. Y pues bueno, el método genealógico estudia lo que es la ascendencia y la descendencia de personas y que no necesariamente comparten genes o simplemente acompañan a lo largo de la vida. Es por ello que pues bueno, nosotros retomamos a nuestro ego de referencia para poder hacer toda esta recolección de los datos. Toda esta información se expresa en un documento gráfico llamado genealogía o árbol genealógico. Este es uno de los árboles que se realizaron en la investigación. Como podemos ver, pues bueno, vienen diferentes líneas generacionales como A, B, C o D. Esas son las líneas. Se utiliza una simbología para poder ir delimitando la información. Todas aquellas figuritas que están pintadas de negro son las personas a las que entrevistamos en este estudio.
hay unas líneas punteadas que indican que hubo meramente una relación social con nuestro ego de referencia, que es este, y pues bueno, hay otras líneas que indican algún grado de parentesco. También se le asigna un número arábigo a cada persona que conforma el árbol, y se acotan los nombres con algunas letras para poder tener más amigable la información. A partir de este árbol se genera un segundo árbol en el cual pues nosotros generamos un indicador sociocultural de participación en la organización. Este indicador no es otra cosa más que un análisis que nos permite saber quiénes han participado en la organización, quiénes actualmente siguen participando o participaron con anterioridad. Y aquí lo interesante del análisis es ver cómo en la línea generacional C es la línea más robustecida, pero también es la que está directamente ligada al fundador. Y pues bueno, ya ahorita en la última línea generacional es donde a lo mejor hay menor nivel de participación. Y pues bueno, se hace el análisis también de que en la línea generacional C es donde las personas que actualmente participan, pues también son personas que pertenecen al consejo o al patronato de la organización. Como hallazgos tenemos los antecedentes del contador Salvador Domínguez, el cual participó en algunas organizaciones de laicos y en otras, pues bueno, también tuvo la oportunidad de ser fundador desde los años 60, que pues anterior a esto estuvo en Promoción Humana Integral, en los años 60 estuvo en la Confederación de Organizaciones Nacionales, en los años 70 en el Centro de Estudios y Promoción Social, en los años 80 es cuando crea el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, que pues ya va más encaminado también a esta organización con la cual se estudió, que es Centro de Comunicación Cristiana de Bienes, que se crea alrededor de los 90. Y esto es solo por mencionar algunas de las muchas organizaciones en las cuales el fundador tuvo la oportunidad de participar. También tenemos pues la fuerte influencia de la doctrina social cristiana, que pues bueno, es la participación en toda esta parte de lo social, y pues bueno, a partir de esta influencia se formula CCB después de los años 80 más o menos, ¿no? Y se implementa alrededor de los años 90. También se alcanza a apreciar lo que es la participación de los y las profesionales en trabajo social. Para ello también se realizó el siguiente esquema que nos muestra diferentes momentos importantes de la organización, empezando desde 1991 con la Constitución Legal de CCB, y pues su primer modelo de intervención fue la atención de casos y servicios. Para 1998 se empieza a operar el marco metodológico de los centros comunitarios. Con este marco metodológico lo que se pretendía era descentralizar toda esta atención que estaba cargada en la institución para ya poder empezar a operarlo o a replicarlo, pero ya directamente en las comunidades. Para ello, pues, se tomó también la participación de diferentes voluntarios que ya estaban insertos en las comunidades y que pudieran pues llevar o ir replicando todo este tipo de atención que ya se venía dando. En los años 2000 se llevó a cabo proyectos productivos a nivel nacional en comunidades de Oaxintepec, Guerrero y Jitotol, Chiapas. Estos proyectos productivos estaban enfocados a impulsar algunos artículos de consumo regional como el jitomate, el maíz, el bordado y demás. Entonces eran apoyos que impulsaban a ciertas comunidades en el interior de la República. Y para el año 2001 surge un modelo de redes solidarias. Este modelo de redes era pues, juntar a diferentes organizaciones que trabajaran una misma temática y pudieran ir compartiendo como estas experiencias. Y después de empezar a replicar este modelo de redes, surge en el 2004 el primer Foro Nacional de Redes Sociales en colaboración con la Escuela Nacional de Trabajo Social. Surgen foros regionales y temáticos y foros nacionales de redes sociales. Estos espacios fueron espacios de compartir y de vincularse entre organizaciones, y más que verse como una competencia, pues se pretendía que se creara una sinergia de trabajo para poder atender una temática determinada. En el 2007 se crea el modelo de intervención voluntaria. Con este modelo, pues lo que se pretendía era seguir capacitando a los voluntarios. Si bien esta figura existía desde principios de la institución,
pues bueno, aquí ya se le dio una formalidad en cuanto a capacitación para poder insertarlos de acuerdo a sus habilidades y a sus intereses. Para 2007, pues resultado de todo este trabajo de redes, surgen las jornadas de salud. En un principio, la temática de las jornadas de salud era prevenir el cáncer cervicouterino y de mama. Sin embargo, a lo largo del tiempo se sumaron más servicios como el laboratorio, audiología, oftalmología y demás. Es un proyecto y un programa que todavía sigue vigente hasta hoy día. Y en 2008 se hizo un programa de concientización social en niños y jóvenes. Este programa pretendía identificar a los niños y niñas o jóvenes como agentes de cambio, insertos en una determinada problemática, en un determinado tiempo y espacio, y cómo es que ellos podrían participar para generar un cambio en sus determinados espacios. Esto se llevó a cabo en diferentes escuelas, en comunidades y en centros comunitarios también. En el 2011 tenemos el programa de desarrollo integral comunitario, y en el 2016, después del deceso del contador Salvador, se crea el Sadores 50, en el cual pues se pretendía dar vida o seguir dando vida a la institución. Hoy en día, pues bueno, es un proyecto que todavía no está concluido, se sigue trabajando en él, pero bueno, con esto se están considerando qué tipo de proyectos se van a seguir trabajando a lo largo del tiempo. Y pues bueno, como conclusiones tenemos que la organización ha tenido oportunidad de colaborar en diferentes líneas de intervención y en áreas, ¿no? Como desarrollo social humano, grupos vulnerables, relación sociedad-naturaleza, estructura social, etcétera. Con esto voy a que la organización ha tenido oportunidad de vincularse con diferentes organizaciones, voluntarios, centros comunitarios para poder ir interviniendo en diferentes temáticas. Y como propuestas de la investigación se tiene pues la sistematización de las experiencias, pues si bien se encontraron muchos datos de programas muy interesantes que ha llevado a cabo la organización a lo largo de sus 30 años de vida, no se encontraron tampoco muchos datos de en qué momento dejaron de operarlos, y ni tampoco de la evaluación o el seguimiento de los mismos, ¿no? Entonces sería como interesante ir recuperando también todas estas experiencias para poder puntualizarlas y ver si probablemente alguna se pudiera seguir replicando en algún otro espacio o momento. Robustecer el equipo operativo, como ya lo analizaba en el segundo árbol genealógico, hay una línea generacional que todavía se ve robustecida. Sin embargo, pues el equipo operativo sí se ve reducido a comparación de algunas épocas en las cuales el equipo operativo pues estaba inclusive conformado hasta por 8 personas, ¿no? Y también se propone continuar con el modelo de redes en otras áreas de intervención. La institución tiene pues esa facilidad de poder irse vinculando con otras organizaciones, y fue uno de los modelos pues más exitosos el trabajo en red. Entonces se propone pues volver a retomar ese trabajo en red, pero a lo mejor ya sobre otras líneas de intervención. También se propone la capacitación de líderes comunitarios, pues si bien hay voluntarios que tienen muchísimo tiempo trabajando con CCB, pues ya hay algunos que ya están capacitados como para poder ser formadores de líderes, ¿no? O formadores de voluntarios. Entonces se propone que también a estos líderes se les capacite para que puedan hacer sus diagnósticos sociales, diseñar e implementar programas, pero todo de una manera homologada, ¿no? Se propone también promover eventos de intercambio de experiencias y retroalimentación institucional. Esto pueden seguir siendo algunos foros, congresos, simposios, paneles o mesas de trabajo que permitan pues seguir compartiendo estas experiencias entre organizaciones y seguir generando vinculaciones institucionales. Y por último, pues también se propone considerar parte de esta investigación y de este estudio institucional para tener un modelo de inducción al personal de nuevo ingreso, y que el personal pues pueda ser a lo mejor, llámese voluntarios o algún personal operativo, pero bueno, también por ahí me habían hecho la observación que inclusive también parte de la investigación podría ser como una carta de presentación para algunos posibles donantes, ¿no? Entonces, Macrina, te queda un minuto. Ajá, es toda mi participación. Con esto concluyo. Ya no sería todo lo que tengo de mi parte, ¿no? Gracias.
Ya Muchísimas estoy. Ujú. Ya, ok. Gracias, Macrina. Es No, un ¿de qué? interesante tema también, sumamente relevante en el contexto o en contextos latinoamericanos, por ejemplo, y en el resto del mundo. Porque hasta donde tengo entendido, las organizaciones religiosas, las distintas organizaciones religiosas que llegaron a Nuevo Mundo, América, estaban dirigidas, su mayoría, a este tipo de trabajos de ayuda a los pobladores de este Nuevo Mundo, ¿no? Bueno, yo concluyo esta mesa con estas 3 ponencias que me resultan sumamente interesantes, que hay propuestas, o más bien hay 2 caballos en los que estamos cabalgando aquí, ¿no? La primera es una evaluación no tan rígida como propone Alina, una evaluación que esté basada más en las experiencias, contra o más bien encontramos que la evaluación se vuelve una parte importante, como lo expuso Nancy, para conocer el impacto y los lugares en los que se encuentran los sujetos dentro de las organizaciones, ¿no? Y finalmente, el punto de común acuerdo entre las 3 participaciones es que la experiencia sirve como este detonante para mejorar, corregir y desarrollar nuevas formas de trabajo, de acercarse a estos grupos a los que se les está brindando el apoyo, grupos vulnerables en su mayoría, y una forma de trabajar sobre la marcha, ¿no? O sea, la experiencia es la que va a ir generando conocimiento para que estas 3 organizaciones vayan poco a poco adecuando sus instrumentos de análisis y de ayuda para el mejoramiento de los resultados, ¿no? Me parece esto sumamente relevante porque coincido con Alina. En efecto, la cuestión de la objetividad y la subjetividad está parece que se contrapone muchas veces, ¿no? Y la experiencia es toda esta parte subjetiva, o sea, es de nosotros cómo nos enfrentamos hacia el exterior y cómo lo estamos entendiendo y cómo nos lo están dando a entender esos participantes con los que interactuamos constantemente, ¿no? Y por otro lado, esto parecería contraponerse esta idea de la evaluación. Insisto, continuamos cabalgando en estos 2 caballos, que es una forma en cómo los gobiernos, las propias organizaciones tienen la capacidad de medir estos impactos sociales que tienen sus actividades y sus acciones dentro de la sociedad, ¿no? Y esto también en algunas ocasiones pasa a formar parte de esta enorme cuestión que es la burocracia, que no es otra cosa más que una forma de control que centraliza estos resultados y que tiende a estandarizar las actividades y las relaciones que tienen las organizaciones no gubernamentales con el Estado y con los sujetos con los que se encuentra trabajando, ¿no? Yo siempre apunto a que la experiencia es una importante parte para generar el conocimiento, es cómo nosotros aprendemos a estar en el mundo. No podemos actuar en el mundo si no tenemos experiencia en él. Y esto llega desde nuestra formación y de esta forma también se tienen que desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Porque finalmente con quienes están trabajando o al sector al que están ayudando es un sector humano. Y dentro de este caos mundial que estamos viviendo, creo que esas instituciones dan humanidad a aquellas personas que han sido desplazadas por no ser consideradas humanas y personas en primer lugar, ¿no? Y muchas de ellas por eso se encuentran en estas situaciones de vulnerabilidad
y de explotación muchas veces, directa e indirectamente. Yo solamente me quedo con una pregunta para Lina, que es, ¿cuál sería la propuesta de ella o de la organización para no hacer tan rígida estos tipos de medición? Y me parece que las tres ponencias han enriquecido muchísimo esta mesa, han arrojado datos sumamente importantes y en efecto también no hay que perder de vista que las organizaciones no gubernamentales se crean o se generan porque el Estado no puede cumplir con sus funciones de brindar seguridad y protección a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, hay que analizar también este otro papel que tienen estas instituciones, me parece, ¿no? Entonces, yo me quedo con esto cierro esta mesa. No sé si alguno de los ponentes quiera agregar algo respecto. Pues no sé si te contesto la pregunta o si alguien más tiene otra pregunta. No, ahorita pasamos a la ronda de preguntas. Yo me adelanté un poco, pero Okay. ahorita pasamos a la ronda de preguntas. Pero no sé si ustedes quieran agregar algo más respecto a esto. Pues a mí me gustaría agregar que, pues bueno, todos estos trabajos resultan también muy interesantes. A veces creo que las organizaciones en todo este trabajo colaborativo se quedan nada más en la parte de operar, pero también quisiera pues rescatar que es importante, ¿no? Hacer toda esta parte de recuperación, de sentarse a formular un programa, a evaluarlo, a sistematizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no medimos esta parte, pues tampoco no tenemos como un parámetro para medir o para saber qué tanto está funcionando lo que la organización está haciendo, ¿no? Entonces siempre es como importante también tener en cuenta que si bien es importante el operativo y lo que se está haciendo afuera con las personas en comunidad, también es muy importante pues tener toda esta documentación y saber qué tantos resultados están dando lo que estamos realizando, ¿no? Entonces, este espacio a mí me resulta interesante para destacar esta parte, ¿no? Que a veces pensamos que ya el sistematizar, el sentarse, pues a veces no tiene tanta relevancia y al contrario, ¿no? O sea, es como ir dejando como esa huella de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, es lo único que yo quiero agregar. Muy bien, Macrina. Muchísimas gracias. Pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Por ahí vi que alguien tenía levantada la mano. No sé, Juan, yo había levantado la mano previamente Ok. para agregar algún comentario en lo que van surgiendo. Para Fundación Educa, la evaluación se ha convertido en un elemento fundamental e indispensable, ¿no? No solamente por lo que compartimos, que nos permite medir, conocer el impacto de nuestro trabajo, sino además, por supuesto, evaluar la pertinencia de nuestros programas y poder hacer las modificaciones, pero ha implicado también un doble beneficio, porque nos ha permitido como equipo, desde todos los niveles, podernos profesionalizar en muchos sentidos, desde poder tener un nivel de dominio suficiente o idóneo de la problemática, de las características de las personas con las que trabajamos, de los contenidos de los programas y por supuesto de estos aspectos metodológicos que el diseño de una evaluación implica y que de repente parece que solamente un determinado número de personas o con un determinado tipo de perfil pueden obtener, ¿no? El tema de poder, ya Lina decía, crear o definir indicadores, poder entender estas metodologías de evaluación, de muestreo, de determinación, de lectura de datos. Entonces creo que para Fundación Educa ha sido un doble beneficio, conocer el impacto de nuestro trabajo, pero además profesionalizarnos como equipo en estos temas. Muy bien, gracias, Nancy. ¿Alguien del público tiene alguna
Aquí hay una pregunta en el chat. Para las tres ponentes, ¿han detectado rechazo hacia la evaluación por parte de los ejecutores por asumir ellas erróneamente que es un juicio a su labor? ¿Han tenido que sensibilizar previamente a la evaluación que se trata de un ejercicio de aprendizaje? Es para las tres ponentes. No sé si alguien quiere responder estas dos preguntas que hace Enrique Burton. Bueno, yo me gustaría aportar algo ahí. Creo que es importante que, sobre todo, que se considere que la evaluación, o sea, que sea una discusión colectiva, se plantee desde qué estamos aprendiendo del otro y no que sea una evaluación vinculante que se asocie con ciertos estándares y pueda poner en riesgo el trabajo o la posición en la que se encuentra el trabajador. Porque creo que sí, la forma en la que nos relacionamos con la evaluación parte desde cómo se plantea. Entonces, si se plantea desde una estructura que va más a justo aprender, mejorar el trabajo y sí, quizá señalar lo que se haga mal, pero no está bien, ¿no? Pero hay cierto esquema de evaluación que por ahora no recuerdo el nombre, pero que es sumamente vinculante, ¿no? Es como cuántos resultados y si no tienes determinados resultados va a haber consecuencias. Y creo que en ese momento, pues ahí es muy complicado, ¿no? En la cuestión de sistematización de experiencias es más sencillo que no se tome de esa manera porque la misma metodología va dirigida hacia el aprendizaje y no hacia una consecuencia negativa. Entonces no se ve algo como, no es una estrategia que imponga, sino que construye. Y creo que de ahí se relaciona un poco a las preguntas que me hacías, Juan, como de hecho, queremos y estamos construyendo un documento con Fundar que sea como muy visual y pedagógico para algunos tips de cómo construir, pero creo que de ahí es lo principal, es cómo, o sea, plantearnos metodologías más creativas, más que sean construidas colectivamente, ¿no? Que no solo sea de un evaluador externo o de un evaluador que no conoce el trabajo, sino que sea en conjunto ver qué se quiere evaluar y para qué, ¿no? Y también eso nos pone en una posición distinta con respecto a las financiadoras, ¿no? Que luego es como una relación súper jerárquica, pero pues que al final tenemos que decir, mira, o sea, nuestro trabajo es pertinente por esto, y quizá no llegamos a 7,000 millones de beneficiarios, pero somos pertinentes por esto y te lo podemos demostrar de esta forma. Ya. Muy bien, muchas gracias, Alina. Nancy, Macrina, que quieren responder esta pregunta. Bueno, no sé si Macrina, ¿quieres? Adelante, si gustas. No hay problema. Para nosotros, sin duda, al trabajar con escuelas, pues la evaluación siempre es sensible a ser asociada con desempeño. Sin embargo, tratamos de promover este concepto de evaluar es mejorar, evaluar es conocer qué resultados se están obteniendo para tomar decisiones que mejoren la pertinencia y no para evaluar el desempeño de una persona y nos permita tomar decisiones sobre esa persona. Creo que un ejercicio importante para nosotros es poder socializar los resultados y poder regresar al equipo que hace posible la implementación de los proyectos y poder tomar decisiones en conjunto, siempre con miras a la mejora y al aprendizaje. Entonces, sin duda, yo creo que cualquiera que escuche evaluación siempre es automáticamente asociada a desempeño o van a tomar una decisión relacionada a mí, pero creo que también tiene que ver con un ejercicio permanente de nosotros como organizaciones de poder promover que la evaluación es igual a mejora, ¿no? Gracias, Nancy. Pues bueno, yo por mi parte, como lo comenté en un principio, esta ponencia fue de una investigación de tesis. Yo actualmente pues no soy parte del personal operativo de la organización, sin embargo pues la conozco, he estado de voluntaria ahí ya algún par de años.
Sin embargo, pues bueno, el trabajo que yo presento es un estudio institucional en el cual pues pude como revisar diferentes programas. No encontré a lo mejor ninguna evaluación de alguno en específico. Y pues bueno, yo parto de que pues bueno, ahorita la presentación que yo hice es parte de una investigación teórica y metodológica que pues bueno, me hubiera gustado llegar al diagnóstico de la institución. Sin embargo, los tiempos y las condiciones no me dieron tampoco para hacerlo, ¿no? Y pues bueno, si era un trabajo de tesis, tampoco no me estaban dando tampoco los tiempos para formular, implementar y evaluar y sistematizar un programa que pudiera haber llevado a cabo, porque pues bueno, todo esto pues es un tiempo muy, muy complejo. Me tardé a lo mejor como 6 meses más o menos en realizar la investigación, y pues bueno, para poder implementar un proyecto pues me asumiría más tiempo, ¿no? Sin embargo, pues fue como parte de las propuestas el como ver el beneficio de tener una evaluación, que es como también hacer una introspección en la institución, de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? O sea, y verlo como de una manera, a lo mejor para aportar una mejora en la organización. Eso fue lo que a lo mejor yo remarqué en las propuestas, pero básicamente pues yo mi trabajo no se enfocó a realizar ningún tipo de evaluación, sino más bien a conocer la institución nada más. Gracias, Macrina. No sé si alguien más del público tenga alguna otra pregunta para las ponentes. Amapola. Ay, perdón, yo voy a abrir mi micrófono porque lo estaba intentando escribir, pero pues mejor me tardo menos hablando. Yo les quería preguntar un poco o sea, cómo ustedes plantean desde lo que nos han expuesto, cómo tal vez a veces negociar entre lo que se puede evaluar internamente de la organización a, por ejemplo, como lo que en algunas ocasiones pues solicitan algunos financiadores, ¿no? O sea, en mi caso, en mi experiencia, corta experiencia laboral en el tercer sector, pues a veces lo que nos piden reportar no es necesariamente lo que es como pertinente evaluar de los programas, pero a veces sí es como lo que tenemos que empezar a buscar como, pues cómo reportar eso a la hora de responderle a la persona que financia, a la organización. Y entonces un poco lo que me gustaría que exploraran un poco es como cómo, pues sí, negociar un poco entre eso que a veces piden personas que están muy fuera del sector en el que trabajamos a lo que realmente sería importante evaluar dentro de los programas. No sé si me di a entender. Pues bueno, yo voy a intentar responder parte de lo que pregunta Amapola. Es que es parte también de lo que había comentado Alina, que mucho depende para qué quieres evaluar, ¿no? O sea, porque puedes hacer, hay diferentes tipos de evaluación, hay diferentes modelos de evaluación, y en este caso, pues bueno, no es lo mismo que tú hagas una evaluación, como tú dices, para reportárselo a alguien, a un tercero, o alguien que te vaya a financiar algo o a patrocinar algo, a lo que tú a lo mejor internamente quieres como ir mejorando, ¿no? O sea, van a ser diferentes puntos de vista, y como te comentaba, pues hay diferentes tipos de evaluación. Hay evaluaciones que tú haces durante el proceso o durante la ejecución del proyecto. Hay evaluaciones que también haces después del proyecto o antes del proyecto. O sea, todo depende, como decía Alina, para qué tú quieras realizar la evaluación, ¿no? Y para ello, pues también, o sea, hay metodologías y hay modelos de evaluación que tú también debes de ir escogiendo el que se adecue para lo que tú quieras realizar. Sí, yo estoy de acuerdo con Macrina. Y también, mira, lo que yo pienso es que cuando es una relación jerárquica de poder, al fin y al cabo, ¿no? Porque las financiadoras tienen la capacidad de decir si ese presupuesto, si ese dinero va para ti, ¿no? Entonces,
esa es una forma que yo creo que dificulta un poco el diálogo, ¿no? Porque a pesar de que pueda haber diálogo, pues es jerárquico y entonces ellos determinan los términos de la conversación, ¿no? Sin embargo, yo creo que es un estira y afloja continuamente, ¿no? Y entonces creo que a pesar de que se tiene que decir, porque si te piden, no sé, o sea, si la convocatoria va para, preguntan muchas veces, ¿no? Como cuáles van a ser los beneficiarios directos y los beneficiarios indirectos, ¿no? Y obviamente lo que quieren es que haya muchos beneficiarios indirectos, ¿no? Y si tú solo tienes beneficiarios indirectos a 5, pues igual y no te lo van a dar, ¿no? Entonces yo creo que quizás sí es poner lo que te piden, porque pues no hay otra opción, tienes que ponerlo, pero también plantear el otro tipo de formas y otro tipo de procesos que también estás llevando a cabo. Entonces, por ejemplo, si es una convocatoria más abierta, porque ahora hay como estos formularios, ¿no? Y a veces ya ni siquiera puedes escribir mucho. Pero pues si te dejan, por ejemplo, como mandar el diseño de una propuesta, yo creo que es muy importante sí poner lo que piden, pero también poner como esta idea de los procesos que tú llevas a cabo, que quizá a ellos no lo están considerando como algo tan pertinente, pero que tú como organización sabes que es pertinente y que es crucial para tu trabajo como organización, ¿no? Y la otra es que quizá estaría interesante también gestionar espacios con las financiadoras donde se planteen como estas nuevas formas, ¿no? Y decir como, sabemos que es importante para ustedes, porque es un poco como lo del FMI y el Banco Mundial, ¿no? Como es evidente que lo hacen porque a ellos les interesa que el dinero también se devuelva, ¿no? Y como son préstamos, ¿no? Pero al final también hay de repente intereses genuinos de que el dinero se vaya para algo bueno, ¿no? Y que no se pierda solamente, o sea, que tenga un impacto significativo, ¿no? El dinero que se está usando, ¿no? Entonces quizá sería pensar cómo podemos acercarnos a las financiadoras y plantearlas, y que creo que ya se está haciendo. Creo que cada vez, por ejemplo, hace poco tuve la experiencia como de ver cómo llenaban un documento de una convocatoria. Perdón, Alina, por interrumpir. Tenemos el perdón. tiempo un poquito, Sí, no nos solo pasamos rápido. un poco con el Sí, tiempo. termino Ok, que cualitativos cuantis y ellos lo planteaban. Entonces creo que los términos de la conversación están cambiando gracias a nuestras luchas. gracias, Alina. Nancy, no sé si quieras agregar algo rápidamente. Sí, comentaba hace ratito que antes de evaluar, nuestra experiencia particularmente en Ahorra y Emprende ha sido fortalecer, digamos que pasitos previos, el tema del diagnóstico, el tema de la teoría del cambio, el tema de tener indicadores mucho más definidos. Y esto nos ha permitido, digamos, generar esquemas de evaluación amplios que cada vez menos se contraponen con estas peticiones. Hemos encontrado estos espacios, como que Alina mencionaba, de diálogo y construcción con financiadores. Entonces creo que si tenemos muy fuertes estos pilares previos a la evaluación y por supuesto el diseño de evaluaciones muy sólidas, encontraremos cada vez más este dilema de encontrarnos con esquemas que parece que van en contra de lo que hacemos las organizaciones civiles. Muy bien, muchísimas gracias, Nancy. Pues no me queda más que agradecerle a las tres ponentes, sumamente interesantes sus presentaciones, y agradecerle al público por haber asistido a estas presentaciones. Espero que haya sido estimulante para todos la información aquí tenida, los análisis que aquí se tuvieron, y pues no queda más que desearles una buena tarde y una buena media semana. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias a todos y los invitamos a que sigan con las actividades del Congreso de Investigación. Ahorita está la presentación de los libros ganadores, así que ahí están todos invitados y les recordamos que pueden acceder a las memorias del Congreso de Investigación en la página del CEMEFI y todo esto quedará grabado para luego poder volver a verlo. Gracias a todos. Gracias, Juan. No, al contrario, gracias a ustedes y a los ponentes y a los participantes.
Muchísimas gracias. ponentes, perdón. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buena tarde.